Noche negra, luna llena. Por compañía una botella. Y el recuerdo una mujer. En una oscura habitación, sin puertas. Noche negra, luna llena. Por compañía. Muy bien, buenas noches, queridos amigos seguidores aquí en el banquillo. Y bueno, pues estamos aquí una semana más para debatir sobre la jornada liguera, en el que, bueno, haciendo una sinopsis, estaba comentando algunas veces durante la semana con mis tertulianos amigos que esta es una de las temporadas de liga más aburridas que hay. Pues parece ser que quedando un tercio de la liga, pues el ganador de liga pues está más que claro. Y bueno, mucho tendría que pasar para que le diera un poco de emoción. A mí me gustaría mucho que el Barcelona pinchara, y no por el Barcelona en sí porque le deseo mal, sino porque haya un poquito de emoción que todos nos apetece pues que haya hasta el final. Últimas ligas, pues no se decidió, incluso muchas de las incluso bueno, recuerdo jornadas que cuando Madrid perdía pues en la última jornada 2 años consecutivos en Tenerife, no sé si os acordaréis, y una de ellas era entrenador Valdano, que luego al año siguiente fue a entrenar al Madrid y ganó la liga, ¿no? Una forma que dijo el argentino de devolver lo que había quitado, bueno, quitado entre comillas, porque bueno, él se debía pues a su equipo y a una nómina que le pagaba muy generosamente ahí en Islas de Canarias. Sí. Luego vino Valdano al Madrid, se hizo manager más tarde, etcétera, etcétera. Pero bueno, que quiero decir que esas ligas, por ejemplo, sí eran emocionantes, ¿no? Que aparte que el máximo beneficiario era el Barcelona, que ganó aquellas 4 ligas seguidas con Cruyff. Tal vez era de las ligas más emocionantes que había. Emocionantes, sí, pero los tiempos han cambiado. Ahora la liga son de 2 y bueno, ahora, de 2 o de 3. Una burrada de a ver si cada año rompemos el récord de goles, de partidos ganados, y parece que es imposible el año que viene, pues el año siguiente, pues parece que se pueda hacer, incluso se hace. Entonces llega un momento en el que estaba comentando durante toda la semana, que es que esta liga cada vez es más aburrida, porque si uno falla de los dos, como está fallando y bueno, el efecto Zidane no está funcionando, pues todavía es más aburrida. Sí, bueno, los partidos ya estás viendo, el Barcelona está muy fuerte, no pierde ningún partido, lleva ya récord de partidos ganados, partidos sin perder, mejor dicho. Y bueno, y el Madrid tiene sus partidos buenos, sus partidos malos, es muy, ¿sabes? Tiene muchos altibajos. Pero sí, la verdad es que el Atlético de Madrid sigue también sin perder, están los tres ahí uno detrás del otro, pero bueno, el Barcelona yo creo que está intratable. Cuando Messi está bien, el Barcelona está intratable. El Barcelona lo único que con la defensa que tiene y Messi repartiendo balones como está repartiendo a Neymar, a Suárez, a estos van todos, no hay ningún. El Barcelona es intratable, no se puede ganar. Yo creo que es intratable por la sencilla razón de que es un equipo. Y no veo a Messi diciendo es que si yo estuviera a mi nivel, pues otro gallo cantaría y tal, porque Messi es el primero que juega en equipo, surte balones a los demás. Como has dicho, Luis Suárez le debe mucho a Messi de la temporada que está haciendo.
Los goles son, la mitad son de Messi. Suárez está también. Esa es la diferencia entre un equipo de individualidades que se mueve a impulsos porque tiene una gran calidad individual como es el Madrid y un equipo muy fiable que incluso cuando no salen bien las cosas gana, como es el Barcelona. Claro, el Barcelona está jugando en equipo, juega en equipo, sabe y lo celebra en equipo y los goles son en equipo y es lo mejor para todos, no para una persona. Eso, pero bueno, eso es una ley del fútbol que no sé, que parece que algunos todavía no lo entienden. No lo entienden y sobre todo pues gente que a lo mejor no está bien asesorada, que gana muchísimo dinero, que es muy joven, que tiene todo lo que quiere y todos los días le están diciendo lo puto amo que eres y hay un momento en que te lo crees y te vuelves tonto. A mí también me pasaría, vamos, es que es normal, y todos los días me están comiendo la oreja de que eres el puto amo, te lo crees y llega un momento en que yo por eres el puto amo. Yo por eso no te lo digo. Al final es por tu bien. Bueno, vamos a dejar este tema, pues, me gusta empezar con una pequeña reflexión, si alguien quiere decir algo más antes de empezar con el debate del Athletic. Y bueno, antes de empezar con el debate del Athletic vamos a recordar que la semana pasada fue el 73º cumpleaños de un grande del Athletic, que es el Chopo. 73 años tiene ya. Y bueno, pues me parece muy bien que lo recordemos, lo hemos recordado en nuestras redes sociales, lo vamos a recordar aquí en la radio, en la Universal, también en YouTube para los que nos seguís. Y se le subió como esta semana como uno de los grandes del Athletic. Siempre subimos grandes del Athletic cada semana y es una de las cosas que más aceptación tiene. La gente le gusta recordar, le gusta pues sentirse identificado con la gente que les ha hecho pasar buenos momentos porque bueno, solemos tirar mucho por nuestra edad del famoso doblete histórico, pero bueno, esta vez hemos tirado un poquito más para atrás porque la actualidad mandaba y hablamos de Iríbar y muchos de esos comentarios, por ejemplo Alfonso nos decía que era un grande, que era su ídolo de la infancia y siempre fue un referente para él. De José Antonio nos cuenta que por él se hizo del Athletic y también era su ídolo de la infancia. Mucha gente ahí siente añoranza por el Chopo. Pues Juan Manuel, por ejemplo, nos decía que era un icono del Athletic, es un icono del Athletic. Y de pequeños ellos se han reflejado, por lo menos él se ha reflejado en él. Jesús Manuel nos dice que era el mejor de España y de los mejores de Europa. Y José Antonio Postigo Martín dice que para él fue uno de los pilares del Athletic de todos los tiempos y le manda un aupa al Chopo, que desde aquí pues le hacemos eco. Y ya hablando, porque me parecía que era bonito empezar con el detalle del aniversario del Chopo, vamos a hablar vamos a entrar ya en la jornada del Athletic. Luego empezaremos con la jornada como hacemos siempre después del Athletic con los demás equipos. Bueno, generalmente solemos hablar del Real Madrid, Barça, Real Sociedad, Eibar y tal vez alguna vez del filial si da tiempo. Pero quiero hablar de otra vez, creo que es la tercera jornada consecutiva que el Athletic gana. Eso, pues incluso Pablo, que coge el micrófono, quería comentarte a ti. Ahora estamos al revés, porque la Real Sociedad estuvo 4, creo, jornadas consecutivas ganando. Parecía que se iba a comer el mundo y el universo entero. Ahora lleva 3 jornadas sin ganar, 2 empates y una derrota. Y esas 3 jornadas sin ganar son las 3 jornadas del Athletic ganando, que otra vez vuelve a coger impulso. Y bueno, pues parece ser que los aficionados, pues cuando se tira mucho de emoción, no lo vemos todo negro o todo blanco, no lo vemos con mucha racionalidad. Bueno, ¿qué te parece que ahora saquemos pecho nosotros? Bueno, el fútbol es un ida y vuelta y ahora está tú también mejor que nosotros. Dijiste que iba a pinchar la Real. Hombre, yo me remito a los 2 últimos años. El año pasado igual. Ganaban 2 y luego perdían 8. Ya cuando vino Moyes. Sí. No, es verdad, es que es así. Si tú analizas la temporada pasada de la Real, pues era Madrid y a esta gente y luego pues... Sí. Sí, bueno, pero ¿qué te parece? Os hemos hecho reaccionar, la verdad es que os hemos Gracias hecho a vosotros, el Athletic ha reaccionado. Sí. Hemos disfrutado mucho de cómo ganabais, no sé, ha sido la Liga del Mundo con nosotros. Tranquilamente lo hemos hecho por vosotros, porque la alegría que os habéis llevado solamente ganando la Athletic, pues yo creo que ha merecido la pena. Ya está, ya habéis hecho la temporada. Pero bueno, yo puedo añadir, es cierto que la Athletic no solo reaccionó, sino es que lleva 3 partidos seguidos ganando, pero no está jugando
muy bien, o sea, el juego de Atleti, vamos, aparte que mete goles, ha sido una semana magnífica, 3 partidos, hemos ganado los 3 y hemos metido 9 goles y solo nos han metido 1, o sea, eso también hay que valorarlo, 9-1 se suman los 3 partidos y uno es el Valencia. El Valencia es un equipo que vamos a jugar contra él ahora en Europa League. Yo creo que la valoración de esta semana, aparte de ser de sobresaliente, sobre todo hay que ver los jugadores que han salido, los jugadores que ha sacado Valverde, que ha dado también minutos a otros jugadores que no tenían minutos o que han jugado menos durante la liga. Y la verdad es que, oye, un chapó para Valverde, creo que lo está haciendo bien. También dijimos pues que cuando lo hace bien, pues le sale bien, pues si le hubiera salido mal, pues no lo hubiéramos felicitado, pero bueno, es así, que la verdad es que el Atleti ahora 3 partidos, hemos ganado 3 y adelante, oye, no tengo nada que objetar. A la persona aquí. No, sí, está claro que le ha salido la apuesta bien y que ha conseguido con los 3 puntos, manteniendo gente en el banquillo, que suele ser habitual, y bueno, pues han echado para adelante. Pues hemos sacado puntos bastante importantes contra equipos con los que yo pienso que había que ganar sí o sí, y bueno, pues es un paso más. Nos acercamos a los puestos europeos. El Villarreal ha pinchado y también la tenemos más cerca. Bueno, pues es algo positivo y algo a tener en cuenta. No sé cómo irá el Villarreal. El Villarreal, pues espero que, pues, a ver si tira un poquito para abajo y podemos estar al final de la temporada en la lucha por la Champions League. Es lo que espero yo, vamos. Bueno, Laura, lo hemos dicho varias veces ya estas últimas semanas en los programas, y bueno, para mí Beñat fue el mejor del partido. Otros dicen que Óscar de Marcos, que también metió gol y tal, pero Beñat es que fue el mejor del partido porque está en el mejor momento del Athletic, y ayer, a partir de que se estrenó de goleador, pues creo que estuvo de 10. Sí, hombre, la verdad que no estuvo nada mal. También hay que agradecer al portero el cable que le echó a la hora de encajar el gol, ¿no? Es un regalo, yo creo, también. Pero bueno, al final sí que es verdad que lleva ya tiempo jugando buenos partidos, se le veía que físicamente podía con todo, y bueno, al final pues al intentarlo pues consigue. Y Mikel San José, que también estuvo muy bien, o sea, que quiere decir que los dos se están completando cada vez mucho mejor. Realmente, cuando ellos están bien, el equipo va a estar bien. Cuando ellos fallan, mal asunto. De hecho, en el partido de Valencia, me imagino que un comentario la semana pasada, en la entrada de San José es cuando el equipo dio un vuelco, ¿no? Sí. Entró, el equipo yo creo que está echado un poquito para atrás, estaba bajo el Valencia, el Valencia está dominando bien, y en el momento que salió San José es cuando empezó a variar un poquito el medio centro y la posesión del balón, e incluso las jugadas de peligro a favor del Atleti, ¿no? Entonces, pues bueno, al final físicamente están en un estado muy bueno y les están saliendo bien las cosas. Bueno, hoy no está Lillo, porque le solemos echar de menos cuando no viene, porque le da mucha salsilla al programa. Lillo también lleva tiempo, luego a lo mejor le llamamos en directo y a ver qué nos cuenta. Y bueno, a lo mejor le llamamos luego. Y bueno, pues Lillo es uno de los que dice que Óscar de Marcos pues debería ser llamado para la selección, pero también Beñat Echevarría está haciendo más que méritos para ser llamado. Chema, no sé qué opinas, porque ya se está empezando a rumorear en la prensa especializada, es decir, la que no somos nosotros, el nombre de Beñat para la selección. Bueno, pero esos rumores son rumores, no van más allá de la esquina, o sea, no tiene ninguna credibilidad, vamos, la mínima que puedas creer, vamos. Yo Beñat no le veo, vamos, personalmente creo que Del Bosque tiene otros no mejores, sino que tiene otros ya en mente, y Beñat no es uno de ellos. Igual que hemos hablado muchas veces de Aduriz, ¿no? Que si, pues bueno, Aduriz sí que podía tener más cabida, porque no había un delantero lo que es puro ahí, ¿no? Pero sí. Bueno, tampoco también hemos dicho que tampoco lo va a llamar a Aduriz porque siempre ha llamado a otros, y no creo, tendrían que lesionarse algunos para que tuviera cabida Aduriz y Beñat, o sea, y la verdad es que mejor para nosotros, no queremos tampoco que juegue, pero por el bien de la Atleti, no
Igual, pues, ellos igual quisieran ir a la Eurocopa y ganarla y ganar títulos, eso, pero bueno. Yo Bueno. personalmente, Ahora que estás hablando de Arduriz, vamos a ver si lo hacemos bien, porque Bartu Barturen pues se queja de que muchos otros audiencias, digamos, periodísticas y deportivas dicen mal el apellido de Aritz, dicen Aduriz en vez de Aduriz. Entonces, pues él quiere hacerse eco de esto porque no es la primera vez que lo oye y le molesta mucho. Bueno, los periodistas que no son de aquí, ya sabes, no, es la primera vez que lo oyen. Bueno, dice que sí, que también. Primero nos da las gracias, también es verdad, por los resúmenes. bueno, Le gustan los resúmenes. a decir las cosas con propiedad a Duriz. Y que, bueno, también quiero preguntaros, antes de hablar de la expulsión de Laporte, quiero preguntaros si fue penalti. ¿Fue penalti a Duriz? Sí, yo, claramente. Yo vamos, no tengo ninguna duda. Nadie tiene dudas de que fue un penalti claro. Yo tampoco tengo dudas. El único que tiene dudas es el árbitro. Yo tampoco, la verdad. Bueno, creo que no hace falta pasar a todos porque todos están de acuerdo. Y ahora vamos a pasar la parte, digamos, histriónica, por llamarlo de alguna forma, que es la expulsión de Laporte, que yo creo que... Bueno, primero quiero saber... Aquí tenemos aquí socios del Atleti, porque los tres son socios del Atleti, excepto Pablo, que es socio de la Real Sociedad, que... Yo soy el bueno. Eso es bueno. Quiero saber si la parte histriónica de... Bueno, ¿se va a recurrir el Athletic? ¿Hace falta recurrir el Athletic para el tema de Laporte? El único que sabe de fútbol. El único que sabe fútbol, por eso lo traes. Bueno, va. Estos de la corona son la hostia. No, pero vamos allá. No voy a preguntaros si es expulsión de Laporte, porque no quiero haceros perder el tiempo. Pero yo quiero saber si el Athletic va a recurrir. Hombre, va a recurrir, no. Debería de ocurrir al 100%. Y es necesario que recurra, esto también sería algo Hombre, curioso. legalmente sí que es necesario, pero yo he visto lo visto y la federación sí tendría un poquito de honra o tuviera Tendría que entrar de oficio, lo que quiero hay que decir. tener, exactamente, tendría que decir, pero sí es evidente que no es expulsión. Lo que yo no sé, el árbitro qué cojones está mirando cuando la falta, si está a 2 metros, yo no sé lo que ve. Bueno, pero vamos a ver, escúchame. Es Yo creo acojonante. que el tema es que la fuerza de... Del aire. Sí, pero el movimiento, como hacen en artes marciales, el movimiento de cadera hace que la onda de fuerza le derribe, ¿no? Porque esos grandes maestros de artes marciales que te derriban sin tocarte, ¿no? Y hacen ¡ta! Y con el chi que te proyectan, va y te tiran al suelo. Hombre, hay que reconocer que el chaval es bueno, es de la escuela de Messi y compañía. Entonces, se tira bien. Bueno, porque tenemos comentarios de la entrevista que le hicieron a este buen hombre, a Ilovic, no sé si se lo pronuncio bien y si lo digo mal, pues ya lo siento. Pues por ejemplo, Alberto nos dice que, bueno, tras oír la entrevista a Ilovic del tema de que, bueno, que parece que se mueve, o no sé cómo lo dice exactamente, se movía mucho, más que los precios, no sé, pues dice que no quiere hablar de los árbitros, pero el otro día contra Granada bien que lloraban, ¿no? También Pachi Bilbao nos decía que ahora resulta que el pestinazo no fue tal, sino que le derribó el movimiento del aire que provocó Laporte, ¿no? Tirando un poco de ironía. Y bueno, pues incluso ahí Luis Ángel nos dice que le faltan varias primaveras. Bueno, lo que está claro es que el chaval ha intentado salir como ha podido y pues no creo que le falte ninguna primavera, Luis. Lo que pasa es que ha salido como ha podido del tema y no ha querido decir que, bueno, que es un tramposo, porque eso es de ser tramposo, vamos a decirlo. O sea, eso en Inglaterra la prensa directamente lo hubiera sacrificado. Y mucha gente diría, ay, mira qué listo es, porque se ha tirado y le ha engañado al árbitro. En Inglaterra lo hubieran sancionado. No solo le hubieran quitado la tarjeta a Laporte, sino que lo hubieran sancionado. En Inglaterra hay un... Pero aquí hay que denunciar lo que es obvio, que eso me toca el nabo. A ver, la culpa... El árbitro no ve, vale, pero yo la culpa no le puedo echar al árbitro, porque el árbitro pues puede decir que le ha engañado. Básicamente la intención del jugador es engañar al árbitro. Entonces la culpa es totalmente del jugador. Había que sancionar al jugador. El árbitro, bueno, pues le han engañado, pues mira, pues no ha visto, no deja de ver. Pero la sanción tiene que ser, un partido, 2 o lo que fuera, o la tarjeta roja, quitársela a una y dársela al otro. Bueno, me parece muy interesante lo que ha dicho Chema. Chema está a favor de la sanción al jugador y me gustaría saber si realmente estáis a favor de sancionar al jugador cuando éste intenta engañar al árbitro, como realmente pasó. Aunque también el árbitro a lo mejor hay que mandarle a la 11. Hombre, yo lo que sí quiero decir, ahora hablando ya un poquito más en serio que antes, que Sí, está hablando en serio, perdona. No, pero ya bien dándole un que poco- le sancionaran. No, pero yo creo que el jugador, aparte de que sí que es verdad que no es falta, yo creo que él tampoco se tira. Yo creo que llega forzado, a poco que viene, que ve que viene Laporte, se deja caer
intentando buscar esa situación. Al final sí que es verdad que yo creo que llega forzado al balón y tampoco iba a poder continuar con el balón, ya de la forma que llegaba. Llegaba muy forzado, estaba cansado. Bien, falta, sí. Pero ¿por qué saca una tarjeta amarilla por eso? Pero bueno, pero eso pregúntaselo a él, eso te quiero decir. Pero al final, Ha sido falta, vale, no lo ha tocado, lo ha engañado, falta. Vale. bien, pero al final eso es, muchas veces también tenemos que darnos cuenta que el jugador muchas veces tampoco igual intenta ganar, llega por la situación del juego, como bien sabemos porque hemos jugado fútbol, pues llegas forzado, te caes, pues bueno, intentas sacar algún tipo de beneficio, bueno, se pide, oye, puedes pitar la falta que te puede engañar, pero de ahí ha sacado una tarjeta y más con la situación que ya que llega la segunda, que incluso la primera podemos decir que fue bastante dudosa a la hora de si puedes pitar la falta, pero es que yo le veía a Gabe a veces que sacaba la amarilla quitando la de Valenciaga, que me pareció muy clara porque hay un agarrón, vamos, que le lleva ahí agarrando un buen rato, a mí me parece correcta la amarilla. Lo demás yo creo que a veces tampoco hay que sacar a María por sacarla, sí, se deja caer a partir de ahí, chicos, me parece exagerado ya todo. Bueno, pero no me has contestado si te parece bien que se le sancionara al jugador. En este caso por la motivación que te da, no, porque yo creo, a mi entender es que llega forzado y al llegar forzado no tenía opción de tampoco seguir jugando la pelota y se cae, ¿no? O se deja caer. Pues eso, se deja caer, Pero se deja caer, al árbitro, pero tampoco creo un yo. agravio, que no es solo una falta, que es que encima le dejan con uno al otro contrario. Y bueno, yo creo que ya no es simplemente una faltita y se acabó y le hemos engañado, es que hay un agravio de uno menos luego. Sí, pero yo creo que en este caso es lo que te he contado, que no creo que él vaya también con la intención total de tirarse al suelo en cuanto yo creo que llega forzado y que por eso se cae. Que él tenga intención de tirarse o no, pues que el llegar a decir eso es que tiene que ser ya, pero el problema es que interpretas la intención, sí, que no la sabemos. Pero claro, pero yo interpreto los hechos es los que son. Sí. Ha engañado al árbitro. Se ha tirado. Ha dejado con uno menos al otro. Se ha caído. Bueno, Esos son los hechos. La intención de no sé qué, eso es una interpretación. Pero tú estás interpretando que él se tira. No, se tira. O se cae, que porque no llega sin fondo y no tiene esto nos ha pasado más de una de nosotros, llegas a un balón, llegas desfondado ya de tanto estar jugando en el, bueno, aquí no dice que le da un calambrazo ni nada, simplemente que el aire de la por le tiró. Bueno, bien, pues eso es la opinión de una persona, que sí, pero eso lo dice la opinión de una persona. Eso al final, ¿cómo interpretas tú la federación? Oye, no, hostia, se ha tirado a propósito buscando intencionalmente. Eso tiene que ser muy obvio para que entre la federación a castigarle, oye, por fingir te vas, hostia. Yo creo que le quiten. Que para que se entre ya a sancionar a la otra parte tenía que ser muy obvio que está buscando eso. En este caso yo dudo, en mi opinión, y pues y además que somos nosotros gente que hemos jugado fútbol, sabemos muchas veces que cuando llegas forzado un balón, pues muchas veces ya llegas fundido y te caes o te dejas caer o lo que sea. De ahí a interpretar de que es falta, que ha buscado la intención. Bueno, para acelerar un poquito el proceso, tenemos una opinión a favor, que es la de Chema, la de sancionar al jugador, una en contra de Lauran y falta la de Pablo y Unai. ¿Qué opináis de este tipo? No solo por esta acción en sí, sino por las acciones que generalmente pasan durante toda la liga. Entonces habría que sancionar a mucha gente, a muchos equipos. A ver, tal vez sería un comienzo para que no. Para mí eso de tirarse es que no sé, eso solo sabe el jugador. Y a ver, y si no sé, tanto como sancionar al chaval por eso. Entonces Neymar no jugaría, Alves no jugaría, Cristiano y esta gente tampoco, ¿sabes? Pero dejarían de hacer eso. Pero es que dejarían de hacer eso. Si lo cogen por costumbre y no se sanciona, seguirán haciendo toda la vida. Ya, pero bueno, ahí tendrían que entrar lógicas. No le puedes quitar dos partidos o tres partidos, vale, pero bueno, o le pones una contra una tarjeta roja. Yo lo que digo es pues que si ahí van a entrar, pues que empiecen entrando por lo que tienen que entrar. O sea, no por todos a la vez. Por todos. Bueno, mientras escuchamos la última opinión de Unai, voy diciendo pues comentarios que nos han dejado en las redes sociales la gente que pues quiere compartir sus opiniones con nosotros. Por ejemplo, Javier nos comenta que el árbitro muy mal, Ricardo que de vergüenza como siempre, Gorka dice que supone que la recurrirán. Bueno, un montón. Por ejemplo, Miguel Ángel dice que bueno, que es del Barça y en Barcelona hay teatro del bueno, que ha aprendido bien. Iván López pues tira de ironía y pregunta si Abelardo pues se va a quejar también por esto. Bueno, un montón de comentarios, como Alberto, que dice que mandaría al árbitro por lo que resta de la temporada a la nevera, y que es una vergüenza para él que estos arbitrajes estén, entre comillas, entre la mejor liga del mundo. Bueno, y hay un largo etcétera que no vamos a
no vamos a entrar porque si no acabaríamos con todo el programa pues hablando de los comentarios de la gente, pero nosotros agradecemos porque nos gusta que interactuéis con nosotros. Unai, ¿qué puedes decir? Hombre, pues sí, a ver, si Estamos quitando... 2 no a favor y 1 a favor. Yo sí estoy a favor. Yo estoy a Lo favor. dejamos en empate, No, no. dos bien. Yo, a ver, quitando el caso de que sea una situación individual del chaval, pues el chaval pues ha engañado igual que engañan muchos a diario en el fin de todos los fines de semana en la liga. Lo que yo sí que pienso es que si esos actos se empiezan a sancionar, pues estos jugadores, como tú bien dices, Neymar o Cristiano o algunos que intenten engañar, pues si les sancionan pues dejarán de intentar engañar, se lo pensarán más los que jueguen. Entonces pues si tú los jugadores que engañan, pues si tú les sancionas, pues a lo mejor dejan de engañar y empieza a haber un juego más limpio. Y bueno, es la opinión que tengo. Para eso es, claro, para que tú compitas legalmente. Entonces, pues a mí yo sí estoy a favor de que se empiece a sancionar. Claro, no que se le sancione al chaval sino que se sancione en general. Este chico lo único que ha hecho es lo que hacen en general los jugadores todos los fines de semana de todos los equipos. Intentar engañar, pues en todos los equipos hay jugadores que se tiran dentro del área, en todos, claro, y muchísimos, en todos los equipos. Pero si tú empiezas a sancionar ese tipo de cosas, es la única manera que tienes de evitarlas. Pero bueno, yo también lo que quería decir es un poco lo de siempre. A ver, yo también lo hago. También es un poco desde el cristal que lo mires. Porque si ahora ha sido este chaval, si hubiera sido al revés y le expulsan al chaval y Laporte se tira y tal, pues estaríamos hablando de otra cosa. Igual ni lo pasaríamos por encima. No, pero yo estoy hablando de todo, en todos los casos, en todo caso. Al que engaña en todo caso, ya sea del equipo que sea, que se le sancione. Yo no estoy hablando. A todos yo estoy de acuerdo. Yo no estoy hablando de que solamente se sancione a los equipos a los jugadores del Sporting. No, al contrario, lo que pasa es que sancionen a todos. Nosotros lo que estamos hablando es de que se sancione al jugador que yo engaña. Hablo en general, no hablo por eso, sí, yo estoy hablando de que se sancione al jugador que engaña. Vamos, por el bien del juego Yo limpio creo y de los que nos gusta el fútbol. A todo Cristo. Yo creo que no es nada personal en contra de Halilovic o como se diga. Vamos, es la primera vez que sabemos es de un chaval que todos aquí. Por Vamos eso, a ver, es un chaval que al final pues está empezando y que hace lo que hacen todos los jugadores en la liga. Y lo que le ha visto a los mejores del mundo engañan. Pues él también pues hace lo mismo que el resto de los jugadores de la liga. Bueno, vamos a terminar el debate del Atlético, porque ya nos estamos yendo a la media hora de programa y bueno, tenemos otra media hora de programa para hablar del resto de la liga. Y quería preguntaros, bueno, pues después de esta racha positiva en el que yo creo que el Atlético aspira a todos, sus aspiraciones de Champions siguen intactas y sus aspiraciones en la Europa League siguen intactas. Entonces me gustaría preguntaros si realmente debe seguir aspirando a todos, siempre poniendo el equipo de gala, pues teniendo pues la experiencia de que poniendo todo el rato el equipo de gala lo pasamos muy mal en un tercio de vuelta con Marcelo Bielsa, o debería arriesgarse de vez en cuando las rotaciones, y cuando ha salido muy bien pues todo el mundo le felicita a Valverde, y cuando ha salido mal, ¿por qué no has puesto el equipo gala con lo que te la estás jugando, ¿no? O sea, muchas veces si sale mal, hagas lo que hagas, está mal. Solo vas a quedar bien si sale bien. Es un poco injusto porque realmente tiene que tomar decisiones y tienen que ser muchas veces valientes. Entonces quiero saber si debe ir a por los dos objetivos por igual, con igual fuerza, o si ahí debe haber rotaciones, en cuál de las dos competiciones debería hacer las rotaciones. Son dos preguntas entonces. Sí, yo creo que en rotaciones estamos ya. Ahora mismo el equipo está rotando en muchas posiciones, está cambiando jugadores. Igual, por ejemplo, el centro de la defensa o el centro del campo son de las posiciones que menos se mueven los jugadores, aunque el otro día en el centro del campo entraron Mikel Rico y eso, pues al final igual son sitios que se están moviendo menos los jugadores. Pero esto de los sitios, y bueno, el delantero, Aduriz, que tampoco está cambiando mucho. Pero el resto de las posiciones se está cambiando, se está moviendo, y yo creo que se está moviendo un poco en todas las competiciones. Pues sí, es importante rotar, porque luego al final de la temporada, pues si nos pasa como con Marcelo Bielsa, vamos a acabar fundidos, y es importante rotar. Pero bueno, ahora mismo el Atlético está bien, y seguir con los jugadores que están respondiendo a pesar de los cambios. Ahora mismo empieza a entrar Raúl García después de la lesión.
Dentro de poco volverá Williams, que también es un jugador que aporta mucho físicamente y bueno, pues yo creo que las rotaciones va a haber jugadores para rotar. Bueno, el otro día fue Iker titular. Sí. ¿Qué tal le visteis? Está cogiendo tono poco a poco. Al principio pues sí que se le veía un poquito peor y poco a poco va cogiendo tono. Ha metido 2 goles ya. No está siendo el Iker todavía que se espera de él, pero está mejorando, está cogiendo tono y bueno, para adelante poco a poco. Lo demás, ¿qué opináis de la pregunta que he lanzado Pablo, Laura, Chema? Yo, si fuera del Atleti, pues que no lo soy, como bien sabéis. Yo apostaría por la Europa League. Yo no he dicho que soy de Atleti. Se nota, ¿no? Yo la Champions la vería muy lejos, porque 11 puntos son muchos puntos. Perdón, 9. Es igual. Pero bueno, sigo viendo siendo que son muchos. Hombre, yo no quiero quitar la ilusión de nadie, ¿sabes? Pero yo para la Champions yo no le veo y yo apostaría por la Europa League. Y de hacer rotaciones en la Liga. Pero ¿qué apuestas? ¿A que ganamos la Europa League o a que nos clasificamos para la Europa League? Que vayamos a por No, Europa League, que apostaría y en la Liga haya rotaciones. Es lo que quiere decir él. Claro. Que nos reservemos más en la Liga y Eso es. la Europa League. Rotaciones yo haría en la Liga y apostaría por hacer algo bonito en la Europa League. Con Pablo, Yo estoy de acuerdo con Pablo, Ya que has llegado hasta ahí, por lo menos intenta pelearlo. Hombre, sí. Y yo, Tiene que haber rotaciones que sea en la Liga. eso es, hombre, ya con 44 puntos la salvación yo creo que ya es matemática y en la Europa League estaría bonito hacer algo bonito, pero hay que tener en cuenta que quedan equipos muy complicados en Europa League, que están el Liverpool, que está el Bayern Dortmund, está el Manchester. Bueno, es que ya no va a haber ningún fácil. No, entre sí, comillas, te tampoco puedo lo fueron decir, antes, ¿no? Pero eso es que el Villarreal, el Sevilla, que hay equipos que son, yo creo que son con el Valencia complicados. hay posibilidades, bastante más posibilidades de pasar, que yo creo que somos un equipo superior a día de hoy. El Athletic lo es. O sea, yo creo que realmente contra el Valencia hay muchas posibilidades, muy mal tiene que hacerlo el Athletic. Pues sí, la verdad es que se lo tendría que hacer muy mal. Lo que pasa es que tampoco hay que tener en cuenta que el Valencia en cualquier momento se puede despertar del letargo este que tiene y meternos para el pelo. Yo tampoco me fiaría mucho, porque al Valencia yo creo que aparte de la UEFA le queda poco más. En Liga está en 11º con 34 puntos, está a 10 puntos de la UEFA y no se le ve como para aspirar a algo en estos momentos, pero yo andaría con mucho ojito, porque ya ha demostrado en el partido de Liga que nos puede hacer daño. El Valencia volvió a perder con el Atlético, evidenciando otra vez un montón de problemas defensivos. Sí, pero a nosotros en la segunda parte nos tuvo contra las cuerdas un buen rato. Pero también jugaba en casa. Sí, pero bueno, algo tendrá que hacer. Claro, evidentemente. Pero yo vuelvo a insistir que yo tendría cuidado, tiene mucha dinamita también y como tengan el día inspirado, cuidadín, Y el otro día en la eliminatoria anterior metió 10 goles, ganó la eliminatoria 10-0 y no contra, por mucho que diga alguno que el Sporting de Praga quedó primero en su grupo, que era el grupo del Villarreal. Entonces yo tendría cuidado con el Valencia, no me fío yo ni un pelo de ellos. Chema. Yo estoy de acuerdo con Laura. Vale, el Valencia tiene mucho peligro, sabemos que además la vuelta la jugamos en su casa y eso también se va a notar. Tenemos que hacer un partido muy bueno aquí en San Mamés y ir con un buen partido y a ver si podemos ganar por más de uno, ¿no? Pero bueno, el Valencia pues tiene su peligro, tiene que ser un día redondo, a doble partido el Valencia pues es peligroso, eso no hay duda. Y bueno, sobre la pregunta que has hecho de si queremos pelear las rotaciones, y bueno, yo estoy por partes iguales, estoy casi lo mismo que vosotros. Yo sí que estoy a favor de rotar, pero claro, yo si hay que rotar prefiero que los jugadores pues jueguen en la Liga, que apuesten toda la dinamita en la Europa League. La dinamita yo creo que es en la Europa League. La Europa League ahora mismo estamos a 3 eliminatorios de llegar a la final, estamos a octavos, tenemos que eliminar a Valencia y a otros 2 más para llegar a la final. Son 6 partidos para llegar a una final y hay que darlo todos esos 6 partidos. Entonces entiendo yo que de liga son 10 partidos, si no estoy equivocado, nos quedan 10 partidos de liga y 7 si llegamos a la final de 6 y más la final de Europa League, si no estoy equivocado. Entonces
no es que queden muchos partidos, pero hay que saber, ¿no?, mantener, hay que saber rotar, hay que saber las fuerzas, saber qué jugadores, porque si una lesión en estas alturas, pues ya sabes que es para toda la temporada ya, porque quedan 2 meses, 3 meses como mucho. Y bueno, para mí sí que es importante la Europa League. O sea, ahora mismo la Europa League es lo que yo creo que hay que apostar. Entonces si llegamos, cuanto más lejos lleguemos, yo creo que va a ser más éxito para el Atleti. Porque la liga está bien, la liga la tenemos controlada. Hace la semana pasada a estas alturas, el lunes pasado, hablábamos aquí con Lillo y decía que estamos a Sevilla, que no íbamos a coger el Sevilla, que estaba a 6 puntos. Y ahora estamos a 1. O sea, el Atleti lo tiene muy complicado pillar al Villarreal, porque es muy complicado, porque son 9 puntos en 10 partidos, es complicado, muy malo tiene que hacer Villarreal, yo creo. Pero el Atleti no puede perder comba y hay que adelantar al Sevilla y quedar quintos. Yo creo que el míster Ernesto tiene que gestionar muy bien los esfuerzos de su plantilla, y si realmente tiene que rotar, yo también creo que debe rotar en la liga, porque la dinamita entera tiene que ponerla en la Europa League. Es muy difícil llegar a la Champions. Yo creo que la rotación debe ser como para por lo menos asegurar la Europa League, un quinto o un sexto puesto, y tal vez olvidarnos pues de ese cuarto puesto, porque yo creo que toda la pólvora debe estar en llegar a la final de la Europa League, que además tenemos una cuenta pendiente con la Europa League desde la final que perdimos contra los colchoneros. Y bueno, pues este año veo la final otra vez con otro equipo español, el Sevilla. La tenemos pendiente desde que no se ganó la otra vez todavía. bueno, también es cierto, ¿no? 77 contra la Juve. Que entonces fue partido de ida y vuelta. Fue en el 77, sí. Bueno, pues vamos a dejar el bloque de debate sobre el Athletic y vamos a empezar con el bloque del resto de la liga, en el que, según el guión, pues tenemos que empezar hablando de nuestros vecinos churiurdines, en que la Real pues empata y lleva ya 3 jornadas sin ganar. Había resurgido con el ave fénix, pero vuelve a estar, digamos, otra vez cabizbajo, y es un equipo en el que, digamos, el nombre que yo le daría yo a toda su temporada y también la del año pasado es irregularidad, que tanto le lastra. Y bueno, no sé si Pablo estará de acuerdo conmigo, porque yo lo digo más desapasionado, pero él a lo mejor tiene una opinión más apasionada. Totalmente. Se han vuelto a ir de vacaciones. Yo te diría así. Así. Llevan el mismo. Están de resaca todavía. La misma línea de todos los años, de estos 2 últimos años. Empiezan, bueno, más o menos cuando cogen ritmo y de repente lo vuelven a perder. Y ya viendo la clasificación ya ¿Cómo desde la parte de aficionados, cómo se vive pues los aficionados de la Real Sociedad desde el campo, desde casa, desde televisión, desde donde pues, uno lo vea, cómo ve pues este devenir del equipo en el que nunca sabes a qué atenerte, porque no existe una regularidad mínima? La verdad es que a nosotros desde luego nos causa bastante frustración, porque yo pensaba que este era el año por el equipo, que habíamos hecho un equipo bastante majo y tal, pero ¿El año de qué? el año de hacer, yo que sé, de ir a Europa. Ajá. Sí, porque ¿desde cuándo no está la Real en Europa? Ahora que lo mismo, ¿no? Desde la Champions, desde que jugamos la Champions. ¿Con Denoa? No, hace no pasó la previa. Hace un par de años, pero no pasó la previa. No, sí pasó la previa, sí, en la fase de grupos, hombre. Pero en la Champions. En la Champions, digo yo, no, en la Europa League no. La Real no está en Europa desde Denoa. ¿No? Desde Reinaldo Denoa. En la previa, sí. El año pasado. Eso es. El año pasado nos eliminaron en la previa un equipo Con un gran nivel. que no sabemos ni el nombre. O sea, El Santuchu, que estaba por ahí. Y ganó. no sé si eran rumanos. Estábamos nosotros, ¿te acuerdas? A mí me da igual, pues. Eso es. Si llegas a Galicia, lo A ver, Gaisca de portero. y no, estamos viviendo en una irregularidad continua. El año pasado se recordó por haber ganado a todos los grandes. Y no nos lució el pelo para nada, porque luego venía el Granada y nos daba para el saco. Bueno, mucha impotencia. Y este año es realista. Este año incluso
tengo que llegar al punto de decir que ahora donde está bien, porque toda la primera vuelta hemos visto el descenso a nada. Yo creo que está, a un tropiezo. Yo creo que el Real es un equipo que está donde se merece. Hombre, al final todos los equipos están donde se merecen. Sí, sí, eso por supuesto, pero ahora mismo la Real Sociedad está donde se merece, o sea, en ni frío ni calor. No. ¿Crees que el Real va a adelantar a Eibar? Es verdad, también. Bueno, espera, Chema, pregúntalo al micrófono. ¿Crees que el Eibar va a acabar por delante por detrás de la Real al final? En 10 partidos Hombre, se quedan, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Como siga así, Está muy empatado la cosa, estaba a un punto. Sí, igual sí. el Eibar también está un poco así. O sea, pero ya El otro día contra el Barcelona. A mí, el otro día contra el Barça, la primera parte fue muy buena. Fue muy buena, a mí ya me gustó el Eibar. Lo que pasa es que, claro, no le pitaron penalti, le expulsan otro y tal. Que el penalti de Alves fue. Vamos, yo creo que fue. Claro. Y Machera no tiene que haber ido a la calle. Pero bueno, yo. Solo comentaba. Ni me va ni me viene, pero. No, pues no sé qué decirte. La verdad es que vivimos en una duda continua. Porque. A ver, ¿contra quién jugamos la semana que viene? Contra el que sea. No sabemos qué Real vamos a ver. Hasta que no juegue la otra vez no te vais a ver jugar. No vais a ver jugar. Hasta el año que viene nada, ¿no? Hasta el año que viene no vais a ver buen fútbol. Vale. Bueno, buen fútbol. No van a ver una victoria importante. No vais a ver una victoria a un equipo grande, quiero decir. Bueno, no, Sí, hombre, huevo, sí. lo siento. No, sí, ya. Tengo que convivir con estas cosas. Bueno, es lo que tiene, pues eso, residir en Bilbao desde hace muchos años. Estar solo ante el peligro. Pero bueno, aquí. De aquí saludo a todos mis colegas de Hernani, que ya sé que me echáis de menos y me acompañáis en el sentimiento. Bueno, Ya que lo sepáis sé. que aquí a Pablo se le trata muy bien. Y si respetamos todas sus opiniones. Aquí estamos Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de. Vamos a ganar a una sidería. Bueno, ¿qué? Llamamos a Lillo porque vamos a hablar de Ronaldo, que metió 4 charros el otro día. Todos chicharrizos. ¿Qué? ¿No le llamamos? Que sí, hombre. Vamos a ver si le llamamos. Estamos en lo de siempre. Al Celta. Bueno, pero el Celta, pero el Celta, el primer tercio de liga iba cuarto. A ver, El primer tercio de liga, el Celta iba cuarto. Sí, el Celta irá Que cuarto. Nolito se salía, que no sé qué. Yo voy a decir. Bueno, tampoco va tan mal, que eso yo, va para séptimo, no te quedas perdiendo. Para no perder la costumbre, voy a decir lo que llevo diciendo desde hace mucho. A ver si quieres entrar en el directo. Sí, a Pablo habla, que está sin micrófono. Yo sigo diciendo lo que digo desde hace mucho. Estamos hablando del Madrid ahora. Hasta que Al Celta. no hagan un partido que digas ole en Champions, partidos importantes y tal, seguiré pensando lo mismo. Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo. Y es más, yo he leído por ahí y he visto opiniones de madridistas que hasta le están empezando a criticar diciendo, sí, metes 4 contra el Celta, pero contra el Atlético de Madrid no te metes ninguno. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Lillo aquí. Te queremos, Lillo. Le tenemos aquí, Lillo. Lillo, quería preguntarte, si no te lo dice Unai, te quería preguntar si este 7-1 creo que son, ¿no? Metió un gol de Celta, 7-1 al Celta. ¿Es un canto al cisne como otros muchos? ¿O realmente el Madrid, donde se le ve realmente su nivel es con los equipos de su nivel parecido, donde no suele pasar este tipo de cosas? Hombre, ya estoy en el aire, ¿puedo Sí, habla, te estamos escuchando. Hombre, el Celta hay que recordar que ha ganado al Barcelona este año y estaba siendo uno de los equipos revelación de primera división. Sí, pero eso fue el primer tercio de temporada en el que el Celta iba cuarto y hablábamos como que era ya ha pinchado y ya no es el equipo que estaba con Nolito en un estado de forma terrible y todo el mundo estaba enamorado de su fútbol. Ahora mismo el Celta tampoco es no es ese equipo que estaban tan en forma como a principio de temporada. Bueno, la cuestión es que, a ver, que me hubiera gustado más que hubieran metido contra el Atlético de Madrid, pues por supuesto. Eso es lo que aquí estamos hablando. Es lo que estamos aquí hablando, Lillo. Hay que meter 7 a un equipo en primera división, que no es fácil. Y contento por los 4 goles de Cristiano, pues porque fueron goles de bella factura. Y se demuestra, pues otra vez más, que es el mejor jugador que hay. Sí, bueno. Eso no te lo crees ni tú. Sí, bueno. Estuviera en su nivel. Claro, pero él dijo alguna mentira, lo de que estuviera a su nivel. Es que si todos
los jugadores del Real Madrid estuvieron a su nivel, el Madrid estaba arrasando. Sí, bueno, pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero Cristiano solo ve su ombligo, te quiero decir. No ve en ningún momento qué podría hacer yo para que el equipo tuviera más nivel, no él. Pero si es que él no puede hacer ya más que nada, si se le ve que él lo que no se le puede discutir es que él da todo por el todo en los partidos, que si tiene, le da igual que sea el Granada, que sea la final de la Champions League. Eso no se le puede discutir. Pero, entonces, por eso él lo que le exige a los demás, a los compañeros, es un mínimo de entrega, lo mismo, ¿sabes? Ya, pero yo me gustaría saber, porque aquí muchas veces en los programas has comentado de que a Cristiano hay que venderlo porque su ciclo ha acabado. Y lo mantengo, que a Cristiano hay que venderlo. Y ahora me estás diciendo que Ronaldo es el mejor, entonces si es el mejor, ¿cómo lo vamos a vender? A ver, una cosa no se dice de la otra. Cristiano Ronaldo hay que venderlo porque el Madrid hay que regenerar este equipo. Tiene que vender a varias vacas sagradas. Bueno, pues regenerarás a los que son un lastre para el equipo, no al que es el mejor según tú. Cáncer. Porque tiene 31 años y te vas a ahorrar mucho dinero y vas a sacar bastante por él. Y hay que regenerar el Real Madrid. Y si tienes un tope salarial que no puedes, en la plantilla no puedes hacer grandes fichajes. Bueno, Lillo, soy Chema. No sé si me oyes. Oyes, ¿qué tal? ¿Qué te parece que el Sevilla esté a un punto? Sí, porque pues parece que el Sevilla no quiere ir a la Champions. No quiere ir. No, yo me mantengo, Chema, lo que te dije. Vale. Yo también, no va a clasificarse. Vale, venga pues. Bueno, Lillo, pues te damos las gracias por entrar en directo. Queríamos hablar contigo porque aquí se te echa de menos, sobre todo cuando se habla del Madrid. Y nada, pues espero que estés aquí la semana que viene, ¿vale? No, sí, ya sabes que en cuanto me recupere, ahí estoy. Cuídate. Déjate cuidar. Ay, por cierto, un saludo y la 11ª. Venga, Lillo, hasta luego. Venga. Una cerveza todavía. Traes chuches el próximo día tú, que te toca. Hasta luego. Lillo. Bueno, pues ya después de esta estada estelar de Lillo. Bueno, vamos a terminar comentando sobre las... Bueno, ¿dejamos el tema de Lillo o qué? Sí, venga, cambia. Vamos a ir terminando porque no tenemos mucho tiempo. Quiero que me comentéis sobre otra vez romper récords del Barcelona, que sigue ganando. Ganó, yo creo que bien a un Eibar, que creo que poco tenía que decir en ese partido, tal y como el nivel que demostraron Messi y compañía. Hombre, el Eibar hizo lo que pudo y yo la primera parte desde luego lo vi muy bien, salió a presionar, salió a intentar. Lo que pasa, claro, el gol de Munir, te meten un gol por una pérdida tonta en el medio del campo y eso mucho no puedes hacer. Y claro, y luego va y aparece el extraterrestre, como lo llamo yo. El primer gol fue un pase perfecto de Messi a Suárez, y Suárez se lo pasó a Munir. Bueno, pero aún así, hablando yo de Barcelona, ya he dicho antes que el Barcelona se salió, teniendo Messi como está, la defensa que tiene el Barcelona y Messi jugando, repartiendo balones, es muy complicado ganarle, ¿no? Pero sí es cierto que el Eibar yo le vi en la primera parte muy bien, le vi que aunque le metieron un gol, pues siguió jugando y tuvo oportunidades y tuvo opciones. Luego vino Messi y metió el segundo antes de acabar la primera parte, ¿no? Pero así en la segunda parte el Eibar sí que le vi, pues con opciones y tuvo muchas oportunidades. Tuvo muy vamos, que con el 0-1 sobre todo. Que falló unas muy escandalosas, muy claras, pero bueno, que aparte lo que he dicho antes, que tenía que haber, no sé, un penalti, tenía que haber un penalti, que nunca parece que al Eibar no le pitan penaltis, al Barcelona sí. Y Mascherano también, a mí tenía que haber sacado tarjeta roja. Pero bueno, quitando, es cierto que jugando como juega el Barcelona y así es muy difícil ganarlo. Si tiene con la defensa que tiene y con Messi jugando, muy complicado. Pero bueno, oye, felicitar al Barcelona y el Eibar. Yo creo que se pudo marchar yo contento con el partido que hizo, para mí. Bueno, ¿queréis alguien añadir algo más? Luego hablamos del Atlético, que ganó bien, volvió a meter gol Torres, por cierto. Griezmann, que ya no nos sorprende a nadie. Y ganó al Valencia, y lo quiero comentar porque nos toca el Valencia, claro. ¿Esto dice algo de ser más optimistas para la Europa League o podemos ver un Valencia diferente en Liga que en Europa League?
Hombre, pues igual el Valencia ya piensa más en Europa League que en Liga. Yo imagino que la Liga ve muy complicado la clasificación para Europa vía Liga y solamente le queda la Europa League. Tienen un fichaje muy bueno en el sonado Semichev, que le está dando muy... ¿Se ha lesionado? No lo sabía. Pues el fichaje hasta ahora ha sido bueno y bueno, pues el que esté lesionado es una cosa que nos viene bien porque estaba en un nivel bastante alto y bueno, y estaba realizando goles y buenos partidos y aportando mucho a la Valencia. Bueno, entonces yo creo que se van a centrar más en la Europa League porque tampoco tienen mucho más a lo que agarrarse ahora mismo. Y es un equipo en el que necesita de motivación para la afición, que ya sabemos todos cómo es la afición de la Valencia y si bueno, igual si por lo menos si van avanzando de rondas y así, pues igual la afición se olvida un poco de la situación de la liga y les deja un poco en paz a la plantilla, pero bueno, es la única salida que tiene ahora mismo el Valencia, no tiene mucho más. ¿No queréis añadir algo más? Laura, Pablo, Chema, ¿queréis añadir algo? No, yo lo único por lo que vi, pues, aprovechando yo la problemática que tengo, yo sí que creo que el Atleti tendría que ser fuerte en los primeros 20 minutos para hacer algún gol. Yo creo que ellos psicológicamente están muy tocados y si meteríamos ese primer gol en los primeros 20-25 minutos igual tendríamos opción de meterles otros 2 o 3 golitos para ir con una buena ventaja. Al final la sensación de que me dio pues, del partido anterior, nos costó hacer el gol, pero en el momento que hicimos el gol ellos se vinieron muy para abajo, el Atleti cogió bien el dominio del balón y fue cuando les metimos 3, pero podíamos haber metido algún otro golito más. El árbitro también se comió un penalti a Duri. Entonces yo creo que ellos en el momento de que les metamos un gol se pueden venir para abajo y tenemos que aprovechar ese factor psicológico que ellos lo tienen un poquito mermado. Chema, para terminar, tu análisis, una percepción personal del partido del próximo. Sí, bueno, no solo del partido por cómo ganó el Atlético de Madrid, bueno, pues que bueno, te quiero decir, también el Atlético de Madrid se analiza porque ganaba por la mínima. Sí, bueno, hizo 3 goles. Claro, que metió 3 goles. También es algo que yo creo que es sintomático. Ya hemos hablado aquí de la debilidad de la defensa de Valencia. Pero bueno, hombre, el Valencia le consiguió meter un gol al Atlético de Madrid. Eso puede ser noticia porque es muy difícil meter al Atlético de Madrid un gol, es muy complicado. Le metió uno, bueno, pues el Atlético de Madrid entre Torres y el otro Griezmann, pues metieron bonitos goles. Y bueno, el Atlético de Madrid pues sigue poco a poco jugando bien, defensivamente es perfecto, o sea, es lo mejor que tiene para mí el Atlético de Madrid. De delantera pues mojaron más esta jornada, pero normalmente pues no suele mojar más que un gol y para casa, pero bueno. Yo al Valencia sí que le veo con muchas cadencias. El Valencia realmente no es el Valencia que todos hemos conocido. Valencia tiene muchas cadencias en defensa, en el medio y bueno, pues, nosotros el Atleti este jueves tenemos que aprovecharlas, tenemos que aprovechar que jugamos en casa y como dice Laura, cuanto antes metamos pues sí que le puede causar psicológicamente hablando sí que le puede causar bastante estropicio al Valencia, ¿no? Porque meterle pronto el gol pues es muy complicado igual levantarlo, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ir terminando. Quería remarcar también que el Betis, que hace unas jornadas era un equipo totalmente defenestrado, que todos hablábamos, estaba bastante mal, ha cogido una racha muy buena, ha ganado otra vez al Granada, otra jornada más, ahora está 10º y por ejemplo solo está a 2 puntos del Eibar, que es 8º. Y estábamos hablando hasta hace también nada como el equipo de revelación, que a lo mejor incluso podía aspirar a la Europa League, quién sabe, porque bueno, al fin y al cabo aspiraciones matemáticas tenían mucho mejores que otros. Y el Betis, pues bueno, mira, lo que decimos aquí, que es una racha buena, y el Betis que nada le daba un duro por él, que destituyeron a Pepe Mel, que esto era un desastre y la afición estaba caetrina, pues ahí está 10º con 34 puntos y el Eibar, que es 8º, está a 36. Y también quería remarcar, pues antes de empezar con la alineación ideal de nuestros compañeros, no sé, ¿querías decir algo, Pablo? Pues esto es lo que yo te dije hace unas semanas. La liga está así. Pierdes 2 partidos, vas abajo. Mira, el Betis ahora ha cogido buena racha. Por ejemplo, ahora el Rayo es el que parece que se hunde, pero vamos. Y el Sporting.
quién sabe, quedan 10 partidos. Haces 3 buenos y vas para arriba. Mira Las Palmas, por ejemplo. Al Villarreal en casa. Al Villarreal en casa, Al Villarreal en casa. Sí, Yo a Las Palmas, por ejemplo, le veía Las como Palmas último ahora de la liga, por ejemplo. Está a 4 puntos por encima de la salvación. El Sporting, que no había estado en puestos de descenso, ahora está en puestos de descenso directo. Y bueno, la liga realmente cuando he empezado el programa y he hecho la reflexión de que esta liga es muy aburrida, más aburrida que las últimas temporadas, sí es muy emocionante por la parte de abajo. Por arriba, por abajo siempre, todos los años. Cambian muy rápido. Sí. Por arriba para mí también, quitando igual el primer puesto. El primer puesto, que es el que vamos a ver, de decir que es demasiado monólogo ya. Sí, es demasiado monólogo el primer puesto. El Madrid se puede quedar está fuera de. Es que hasta el Madrid podría quedar, si se descuida un poco, en cuarto puesto, que indica que tenga que jugar la previa de Champions. Bueno, está complicado, pero todavía quedan 30 puntos, creo que son, no sé si son 30 puntos en juego. No, yo creo que el Madrid y el Villarreal, por ejemplo, dentro de 2 jornadas creo que se enfrentan. Por eso te digo, para mí emociona, tiene su emoción. Me quitas el Barcelona, que sí que creo que yo creo que más el campeón de liga está ya más que finiquitado. Muy complicado veo que podría haber una variación ahí. Pero los tanto puestos de igual de Champions, quién va a quedar tercero, cuarto, los puestos de la UEFA y los puestos de abajo están con bastante vidilla, que puede pasar cualquier cosa. Sí, están ahí a 4. Hay diferencia entre los puestos de UEFA y no. Sí, pero fíjate, en los puestos de UEFA que está el quinto el Sevilla y sexto el Atlético con 44 puntos, luego está Celta, que tiene 42, y el Eibar, Real Sociedad, incluso el propio Betis, que está viniendo abajo, podían tener sus opciones de entrar. El Betis ya complicado, pero Real Sociedad... Estamos hablando de un Celta y un Eibar que se les ve también como más de caída. Al final están en una racha mala. Es una primera vuelta muy buena y esta segunda vuelta están yendo hacia abajo. Pero ahora que empezamos nosotros los partidos de UEFA, que te pueden pasar un desgaste físico, te empieza el Celta a ganar 2 partidos y el Eibar te gana otros 2 o 3 partidos seguidos y te vas tú fuera como para te descuides en Liga y entran ellos. O sea, al final te quiero decir, y el Sevilla lo mismo, que el Sevilla también hay que recordar que también está en UEFA. Entonces, y el Villarreal también. Entonces, como se descuida un poco el Sevilla también y nos descuidemos nosotros, cuidado que no te venga el Celta y el Eibar y te den el susto. Yo lo veo complicado. Luego aparte también hay distancia ya con la, por ejemplo, con la Real ya hay unos cuantos puntos. Estamos hablando de 9 puntos. Al igual que el Athletic tiene complicado llegar a la Champions League, no es imposible. Tiene complicado, la Real Sociedad es muy complicado que llegue a los puestos de Europa League. Pero eso es complicado por su devenir en la liga, o sea, pues sí, pero al igual que hablando por de su Eibar, inercia de que no es un equipo nada fiable. Y yo pienso lo mismo de tanto de Celta como de Eibar. Celta y Eibar son equipos que van a sumar menos puntos. Yo creo que el Sevilla no va a salir ya de ahí donde está. No, ya no va a bajar. Yo pienso que ni Sevilla es un equipo que va a acabar muy en forma, ya está en forma y va a mantenerse. Yo pienso que ni Sevilla ni Atlético van a. Y ya veremos la final de Copa que pasa, porque va a ser una final de Copa muy interesante. Yo no lo tengo tan claro, No, sinceramente no tengo yo tan claro de que no nos vayan a mover de ahí, Como nos despistemos un poquito nos podemos llevar un buen susto. También estoy de acuerdo con eso. Pero te quiero decir, por ejemplo, el Sevilla es un equipo que me lo veo muy fiable y no va a salir de ahí. El Sevilla es un equipo muy fiable, sobre todo en su campo, ¿no? Fuera yo le estoy viendo un poquito más de problemática a la hora de sacar los partidos adelante. Fíjate, esta semana ha empatado contra el Getafe, que el Getafe también andaba ahí con sus problemillas y bueno... Es que yo ya te digo, y al final el Atlético, pues bueno, ahora tenemos la buena racha, a ver si la conseguimos aguantar y nos sale bien, pero tampoco yo el despistarme teniendo en cuenta que el Celta está ya a 2 puntitos, yo tengo mis temores y teniendo en cuenta que también tenemos que jugar contra el Celta en casa. Bueno, vamos a cortar porque se nos va el tiempo. Perdona, Laura. Vamos a comentar que el filial perdió, es una mala noticia, pero todavía queda puntos para la esperanza. Y desde aquí mandamos un apoyo incondicional a los cachorros para que todavía sepan que están a tiempo de recoger pues la dirección buena, porque han demostrado con equipos buenos que han dado la cara, incluso pues hemos visto que han ganado a equipos importantes y que solo tienen que creérselos, y como el Mallorca, como me dice aquí la Chema, y que se lo crean un poquito y hasta el final tienen que estar ahí intentando salvar pues en la categoría de plata.
Entonces vamos a empezar con la alineación ideal de cada uno. Vamos a empezar por Unai, luego Pablo, Laura y terminará Chema. Sí, bueno, yo digo primero he hecho un 4-3-3. En la portería he puesto a Gorka Iraizoz, que vuelve a dejar la portería a 0. En la defensa a David García de Las Palmas, que metió el gol que dio la sorpresa en el Madrigal. A Pepe del Real Madrid, que abrió el marcador en la escandalosa goleada al Celta. A Laporte, que hizo una gran labor defensiva y recibió dos injustas tarjetas, y por eso le he puesto en el 11. A De Marcos, que su golazo finiquitó el encuentro y siempre ha hecho el mismo trabajo de siempre. A Beñat, como no, que hizo una impresión de temporada y otro tanto más de falta. A Vanega del Sevilla, que adelantó a su equipo en el marcador y, como siempre, organizó a su equipo. A Hernán Pérez del Español, que metió el gol de la victoria ante el Rayo. Y adelante he puesto a Messi, que hizo un doblete y hizo un gran partido. Y estamos acostumbrados a que haga estas cosas, pero no es una cosa que sea normal. A Cristiano, que metió 4 goles y tampoco hace falta decir mucho más. Y también he querido poner a Duriz, como no, que está haciendo un temporadón, un gran trabajo. Pero el sonido creo que va igual. Sí. Nuestra cámara, que se aburre, tiene que dar protagonismo. Sí, termina, Unai. Bueno, que saque. Repito, a Duriz he puesto. A Duriz, no a Duriz, ¿eh? A Duriz, repito, a Duriz. Que está haciendo un temporadón, mucho trabajo como siempre, hizo la asistencia. A Duriz. Una gran asistencia y los 3 goles del partido anterior, que no pudimos hacer la alineación ideal. Está bien que pongas a Duriz cuando no mete gol también, porque hizo una buena labor de equipo, aunque no mojara el otro día. Muy interesante. Cuando no moja, también da otros activos al equipo interesantes, ¿verdad, Chema? Bueno, Pablo, tu alineación. Yo he puesto de portero a Oblak para no perder la costumbre. Luego 4 defensas: García de Las Palmas, Pepe, Reyes de la Real, que es lo único positivo que puedo sacar de ese partido, y De Marcos. Bueno, estás hablando de un 4-4-2, ¿no? 4-3-3. 4-3-3, sí, pero es que no había habido. Luego en el medio del campo he puesto a Vanega del Sevilla, a Hernán Pérez del Español y a Beñat. Sí. Y adelante, pues a Cristiano, Messi y Luis Suárez. Bueno, sí. Laurán, gracias, Pablo. Yo juego con un 3-4-3. En la portería he puesto a Adán del Betis. Pues yo creo que íbamos diciendo lo mismo que durante toda la temporada, que un grandísimo portero que este año lo está demostrando y está dando pues con sus palas vida al Betis. En la defensa he puesto a Diego Reyes de la Real Sociedad por el gol que metió y pues lo que ha comentado el compañero, que fue de lo poco salvable con Oyarzábal de la Real. A De Marcos por el golazo que metió y por el temporadón que está haciendo, y a Laporte por el partido y por la expulsión injusta que sufrió y que los árbitros no le están respetando a este grandísimo jugador. En el medio campo he puesto a Cherichev del Valencia, un jugador que yo creo que ha estado desaprovechado en el Madrid y ahora ha estado demostrando y ha podido demostrar en 3 o 4 partidos lo que va en el Valencia. A Ever Banega, yo creo que ya habéis comentado un poquito el porqué. A Abraham González del Español por el gol que metió y el partido que hizo ayer en el partido contra el Rayo. Y a Oyarzábal de la Real Sociedad, un chaval joven, un futbolista con mucha proyección y que yo creo que aquí la directiva de la Atleti anda lenta y lo tenemos que haber fichado para la Atleti. Y encima de mi cadáver. No, será por encima de la cláusula. Y en la delantera hemos puesto he puesto a CR7, a Griezmann y a Messi. Pues CR7 y Messi poco que decir, y Griezmann pues que está metiendo goles y porque lo tengo en el comunio. Muy bien, Chema, vamos a terminar contigo. Bueno, he puesto un 3-4-3, he puesto a Adán, como siempre, que sacó 2 manos espectaculares a Barral, ¿no? Y salvó a su equipo. He puesto defensas también a De Marcos, porque fue inconmensurable y además metió un golazo. Luego he puesto también a Laporte, no lo tenía puesto, pero me ha gustado lo de Laporte porque le sacaron 2 tarjetas que no eran. Y luego he puesto a José Jiménez del Atlético, que está fraguando un proyecto muy con este central.
Luego también he puesto a Ever Banega del Sevilla, que vuelve a demostrar su clase en el campo. Luego he puesto a San José, el centrocampista, supo sacar muy bien al Sporting en el medio y distribuyó con muy buen criterio. He puesto como no a Beñat, porque marcó el gol y llevó mucho peligro a balón parado y sigue sumando muy buenas actuaciones en cada partido. Luego he puesto también a Isco Alarcón del Madrid, que ha estado irregular estas últimas jornadas, pero bueno, con contragolpe, pero hizo muy buenas decisiones, un par de contragolpes, pero dio 2 asistencias y consiguió 2 goles, dos pases, 2 asistencias al Celta, para meter luego al Celta. Luego delante he puesto a Griezmann del Atlético, a Cristiano y a Messi. Y Griezmann sublime porque anotó un gol y supo leer el partido. Cristiano Ronaldo pues porque aunque escuchó silbidos en el Bernabéu decidió mostrar todo su repertorio y dejó 2 goles espectaculares, uno de falta y otro de un 9 puro. Y Messi, pues no poco más hablar del astro que en Valle, bueno, que con un doblete pues confirmó pues el mejor jugador del mundo, ¿no? Bueno, Mendilibar bien lo dijo luego en la sala de prensa, lo de Messi, que bueno, que es que cuando saca el conejo de la chistera ya no hay nada que hacer. Bueno, vamos a ir acabando. Chema, gracias. Laura, Pablo, Unai, gracias por venir. No, gracias y hasta la siguiente. Y a Paletti. Gracias a vosotros, un saludo a todo el mundo y a Paletti. Nada, a vosotros. Nos vemos el próximo programa. Muchas gracias y a Atleti. También un saludo a Lillo, que desde su casa nos escucha, y a Gaisca, y bueno, pues también un saludo que nos habla Richard Aguirre. Sabéis que tenéis que a Yosune también, que está ahí detrás de la cámara, y bueno, pues quiere ser protagonista. Yosune, ¿puedes decir hola? Hola. Y bueno, pues ya sabéis que nos podéis dejar comentarios y interactuar con nosotros, si queréis decir también algún comentario, algún tertuliano en concreto, al que más manía os dé, pues también lo podéis hacer. Y ya la semana que viene ya sabéis que tendréis nuestros programas en Universal Radio todos los miércoles, jueves y viernes a las 11:30 de la noche, y también en YouTube, y nos podéis seguir en Facebook y en YouTube, en Twitter, perdón.